por sangre, ¿de acuerdo? Hemos venido hablando y repitiendo, el término expiación viene del hebreo kafar, que significa cubrir. Y todo empezó, bueno, desde antes de la eternidad hemos visto que Cristo ya estaba preparado, inmolado, separado para ser el Cordero de Dios que iba a derramar su sangre. Estuvimos viendo la semana pasada el porqué de la expiación, y yo estuve explicando que por causa del carácter y la naturaleza de Dios, ¿de acuerdo?, su santidad le incita al mismo Dios a que haga justicia. Yo no sé si los hermanos me siguieron, yo creo que sí, y espero que a todo el mundo le quede claro, porque yo lo que intento de enseñar es el concepto, ya que el Espíritu de Dios lo acomode a cada uno en la medida en la que uno tenga capacidad de recibir, pero el concepto de que era necesaria la expiación es porque la santidad de Dios exige justicia. ¿Me siguen los hermanos? Hay un agravio hecho al honor de Dios. Dios es santo, ¿de acuerdo? Se ha agraviado su santidad, se ha invadido, se ha violado, se ha profanado lo de Dios. Lo de Dios es santo y el hombre lo ha profanado, ¿de acuerdo? Y ha caído, el hombre ha caído en pecado. Y entonces ahora hay una deuda por medio y alguien tiene que pagar esa deuda. La santidad de Dios incita a que Dios haga justicia, porque uno de los atributos de Dios es que Dios es justo, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que entender que Dios no puede pasar por alto el pecado porque Él es justo, o sea, a Él la justicia le demanda. No sé si me explico. A Él su propia justicia le demanda que sea justo. Entonces Dios no puede ver el pecado y decir, bueno, venga, vale, no me debe nada porque yo te amo tanto que quedamos en paz tú y yo. No. ¿Me siguen los hermanos? Ese carácter de Dios que muchas veces a lo mejor lo tenemos distorsionado, que Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno que dice no me debe nada. Eso no es así, eso no ha sido así, ni será así. Hay una deuda que pagar. ¿Qué dice la Biblia que es la paga del pecado? Porque por un hombre entró el pecado. ¿Y por el pecado entró qué? La muerte. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y ya hemos heredado como cosecha o como herencia la maldición de la muerte. ¿Me siguen los hermanos? Por lo tanto, hemos quedado en deuda con Dios. Y hay que pagar. Claro, Dios exige justicia. Pero ¿qué pasa? Él tiene otros atributos y uno de ellos es el amor. Dios ama tanto a su criatura, ¿vale?, que entonces tuvo que buscar un plan viable de que ese plan cubriera la paga del pecado sin que el hombre fuera destruido y muriese pagando el pecado. ¿Qué solución Dios le da a esto? Cuando su justicia o la ira de Dios, que es la forma de cobrarse la justicia por su santidad, pedía que se hiciera justicia, Dios nos enseña por la palabra la expiación, que significa que Él mismo paga el precio. ¿Estamos? Os voy a leer rapidito una cosa que tengo aquí y ahora seguimos adelante. Desde aquí para que podamos coger un poco de onda. La temprana referencia a la desnudez y a la expiación mediante la muerte es más que un indicio de que Dios ya planteaba un modo de reconciliación. Por eso que desde el principio Él lo está enseñando. Cuando le dijo a Adán y a Eva que tienen que vestirse, hay que cubrir esa desnudez, es símbolo de que el pecado nos deja desnudo a los ojos de Dios. Yo lo estuve explicando en la primera lección. Entonces, Dios lanzó un cordón de grana de esperanza, como una flecha a través del abismo del pecado que nos separaba de nuestro Creador. Y esto lo cojo de base porque me gustó mucho. Dice, es el cordón de grana que se entrelaza con el cordel, que se entrelaza con la cuerda, que se entrelaza con el alambre, que se entrelaza con la cadena, que tira del enorme cable de la redención de la Biblia y lo ata a la cruz. Dios ha unido todos los tiempos bíblicos y todos los eventos que ha ido teniendo con el ser humano a través de pactos y lo ha atado, ¿qué? Desde el Edén lo ha atado a la cruz. ¿Por qué? Dice, lo mantiene todo unido. El derramamiento de sangre de Génesis 3, que vamos a ver ahora, es una ventana profética a la obra expiatoria de Jesucristo aún por llegar. Pero cuando Juan el Bautista lo vio, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin la teología de la expiación,
la Biblia es como una cuerda de arena. No le vemos sentido ninguno. Pero si vemos la expiación como la hemos estado viendo desde el principio hasta el final, entonces es que todo tiene sentido. Por eso es que he empezado a hablar de la expiación. Dice, este cable tiene 7 dobleces que significan 7 doctrinas que lo mantienen todo unido. Y todas estas doctrinas apuntan a la cruz. Son la sustitución, la propiciación, la justificación, la redención, la regeneración, la santificación y la reconciliación. Todo eso invita al proyecto de Dios de cubrir el pecado del hombre. Amén. Esto es sana doctrina. Cuando hablemos de sana doctrina tenemos que hablar de esto. Muchas veces, yo lo explico la otra vez, no, sana doctrina, y muchas veces no nos hablan de esto. La sana doctrina tiene que nacer en toda esta pureza porque es la que invita al hombre. Cuando yo te hablo a ti de que Dios te regenera, ¿a ti qué pasa? ¿Te produce qué? Te produce sanidad, te produce salud. Cuando yo te digo a ti que Dios quiere contigo la reconciliación, que quiere la justificación, que quiere la redención, ¿qué te proporciona eso? Te proporciona un bienestar porque te estoy transmitiendo el deseo del corazón de Dios. Eso es sana doctrina. ¿Sí o no? Ahora, si salen de mis palabras, de mi boca, palabras que a ti te sienten sentir culpable y condenado y no te dejo ninguna esperanza, ¿podremos decir que yo te estoy hablando la sana doctrina de parte de Dios? No. Puede venir en un momento dado un mensaje fuerte, pero no puedo dejar a la gente sin esperanza porque no es sana doctrina. Lo que Dios hace, lo hace con propósito de sanar. Y si hay que cortar y meter bisturí, lo hará, pero después tiene que meter betadina y el yodo para que quede cicatrizado. Y siempre deja al hombre con la esperanza. Una esperanza viva, no muerta, porque la esperanza muerta lo que nos incita es a la desesperación. Ahora, cuando la esperanza está viva, es que está el Espíritu Santo obrando en nuestra mente y nuestro corazón. Y nosotros tenemos que aprender bien claro cada una de estas enseñanzas, porque todas las ha diseñado Dios para que las aprendamos por el Espíritu y todas son para bendecirnos a nosotros. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Así que todo el mover de Dios es por y para nosotros. ¿Me siguen, mis hermanos? ¿Amén? Vale. Hebreo 9:22. Vamos a abrir la palabra en Hebreo 9:22 y vamos a ver por la Biblia. Porque en el principio, si fuéramos al principio de cada... O sea, si fuéramos al principio de la Biblia, nosotros íbamos al principio y entendemos muchas cosas porque venimos ya con la revelación del final. Pero eso es la autorrevelación de Dios que ha ido de menos a más. Y por eso nosotros hoy podemos sacar unas conclusiones exactas. Hebreos 9:22. Vamos a ver el diseño de Dios de la expiación por sangre. ¿Vale? Hebreos 9:22. ¿Estáis allí? Leo la palabra, dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. Por lo tanto, todo lo que Dios va a tratar con sangre es con el propósito de ¿qué? De tratar con el pecado de nosotros. La sangre es para tratar con nuestro pecado, para cubrirnos delante de Dios y entender nosotros, ¿vale? Que no quedamos libres porque sí, sino que tiene que haber alguien que pague. ¿Se acuerdan los hermanos cuando hablamos la semana pasada que Dios le enseñó a Israel ojo por ojo, no? ¿Sí o no? Diente, eso le llaman la ley del talión, ¿no? Y dice, uy, que eso es muy duro. Bueno, ¿y qué dijo después? Y alma por alma. Que lo leímos en Levítico y si queréis vemos ahora, le digo, yo os he dado la sangre de los animales por vuestras almas. Y os la he dado para expiación. Y os acordáis lo que estuvimos hablando, ¿no? Tenía que llegar un judío con su propia ovejita, cordero, lo que Dios hubiera demandado, porque había varios sacrificios, depende de lo que Levítico desarrolla más eso, ¿vale? Depende del pecado que hubiera cometido, la restitución. El judío, el israelita, tenía que degollar al animal. Y tener la experiencia, o sea, Dios esperaba que ellos a través de esa experiencia
fueran redarguidos de pecado al ver que un animal es degollado delante de ellos y derrama su sangre y alguien que no tiene nada que ver con ellos moría por su culpa. El sacerdote cogía la sangre del lebrillo y la ofrecía. Y eso era una forma de Dios impactar a la persona. ¿Os acordáis que lo hablábamos? Y nosotros, como somos gentiles, nunca hemos participado de nada de eso, ni vamos a participar. Pero yo pregunto, ¿se nos haría un poco violento tener que degollar un animal? Nosotros que no somos de otro corte ya. Antiguamente, o sea, y bueno, la gente de los pueblos tienen todavía, se familiarizan porque muchos hacen matanzas y eso, pero muchos de nosotros ni siquiera hemos estado envueltos en ese ambiente y se nos hace violento. Pero el matar a un animal, no un animal para comer, un animal que tú le tienes cariño, lo tienes ahí, ¿vale? Y que tú sepas que tienes que decidir, el animal o tú le pagas a Dios con tu propia sangre. Y cuando esperaba a Dios que el judío viera, o sea, que la persona viera ese sacrificio y entendiera que la culpa tiene una repercusión grande del pecado a los ojos de Dios. Que tiene que morir alguien por cada pecado que yo cometo. Es muy serio y tenemos que coger nosotros ese concepto. No se va a quedar ni un solo pecado sin pagar. Dios demanda restitución de todo el agravio que el pecado ha hecho. Por eso que nosotros vamos a entender por la Biblia que Jesucristo ha pagado todo el pecado de la humanidad. O sea, la factura era muy alta y Él pagó toda la factura. Y nosotros tenemos que coger conciencia hasta donde Dios nos permita y nosotros también podamos por el Espíritu entender la profundidad de ese sacrificio. Ahora, sin derramamiento de sangre, ¿qué dice Hebreos? No hay remisión de pecado. ¿Vale? Cuando tú vienes delante de Dios a hablar con Él o a presentarte delante de Él, ¿qué visualizas tú o qué actitud tienes tú, Dios, o en nombre de quién o cómo tú lo haces? ¿En qué confías? A partir de ahora, tienes que empezar a visualizar que tú vienes porque Jesucristo ha derramado su sangre por ti y solamente por eso es que tú te puedes arrimar delante de Dios. Si no, es imposible que podamos venir a su presencia. Ahora, conforme vayas aceptando esa verdad, mira, en nosotros hay una actitud que muchas veces, ¿cómo lo explico? El aceptar el sacrificio de una forma plena es un rompimiento de nuestro orgullo. Lo digo. Yo, por ejemplo, era del tipo de persona que decía, bueno, ¿y por qué una persona tiene que pagar por mí? Yo lo he hecho, pues yo lo pago. ¿Sí o no? Eso muchas veces está en nosotros y no nos damos cuenta. ¿Por qué va a pagar él por mí? Yo lo he hecho, pues yo lo pago, ¿no? Pero a la hora de venir delante de Dios no puedo decir eso. Tengo que decir, acepto que Él haya muerto por mí. Y tengo que, mi orgullo, porque en verdad eso es como orgullo, bajarlo y aceptar que un inocente ha muerto por mí. Porque eso golpea mi interior. A mí me llamaron un día para ministrar a un hombre que estaba en las cabezas de San Juan, que me dijeron, ven para acá, aquí hay una historia y vamos a ver cómo resolvemos esto. Y llego allí, a las cabezas de San Juan, ¿vale? Y llego allí y me encuentro con un muchacho que le han hecho hipnosis. ¿Sabéis lo que es eso, no? Y le han hecho, bueno, hay una cura de sueño, lo hicieron hipnosis. Vino uno que se dedicaba a eso, total, y le hizo una regresión aquí. Cuando yo me pongo a hablar con él, él me dice que él ha estado en el huerto del Edén. Y que él ha visto a Adán y a Eva, y él dice que vio allí un sacrificio. Pero él dice que a él le dijo a alguien que por qué tenía que morir alguien inocente por él. Que por qué tenía que ser eso. Que por qué. Y se lo metieron tan profundo que yo cuando él me cuenta toda esta historia y yo intento administrarle, yo siento que me estoy chocando con hormigón. Porque él no quiere recibir que un inocente muera por él. Y se le ha metido el enemigo eso tan profundo dentro que se trancó. Él decía, yo lo he hecho y yo lo pago. Para que nosotros entendamos hasta qué punto
El aceptar a Jesucristo es una actitud de humildad. Por eso dice la Biblia que Él al soberbio lo mira de lejos. Mas al humilde le da gracia, porque como quiera que sea, los humildes y los soberbios todos somos pecadores, ¿vale? Pero al humilde le da gracia. ¿Por qué? Porque la gracia lo salva, porque por gracia somos salvos. Y le da esa virtud que llega a recibir el sacrificio. Entonces, sin derramamiento de sangre no hay remisión, ninguna. Nosotros muchas veces pretendemos llegarnos a los ojos de Dios y nos estamos mirando a nosotros mismos. Tú dices, si he hecho cosas buenas o estoy medianamente bien con Él, me siento más confiadamente cuando llego a la oración o en mi relación con Él. Pero como no estoy yo fino, no me siento yo bien. Porque estoy mirando mi actitud, mi comportamiento, que digo que no haya que mirarlo. Pero muchas veces no estamos mirando el sacrificio. ¿Me explico? Génesis 3:21. Adán y Eva. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué entendemos que hubo allí para que Dios le hiciera túnicas de pieles a Adán y Eva? ¿Hubo qué? ¿Vemos la sangre en Génesis 3:21? Literalmente no la vemos, ¿vale? No dice eso. Pero ¿lo vemos por el espíritu que tuvo que haber un sacrificio? Y Dios le está diciendo a ellos ya. Ahora, yo pregunto, que no lo registre la Biblia es una cosa, pero nosotros tenemos también la capacidad no de interpretar ni de inventar, pero vamos a ver. ¿Creéis que Dios mató el animal sin que ellos lo vieran y le vino ya con el traje, o lo hizo delante de ellos? Para que empezaran a ver, de alguna manera, las consecuencias del pecado. De alguna manera, ellos sabían que habían hecho algo mal. Porque se pusieron ¿qué? ¿Y por qué? Porque ahí lo estamos viendo como por fuera. Una desnudez física, pero eso significa que a los ojos de Él, nuestro pecado está descubierto. Porque ya la inocencia fue quitada y entonces está la conciencia todo el tiempo como testimonio. Es como una alarma, que Vega hacía como al aquello salía pitando y ellos ya, y eso es tipo de la desnudez. Y claro, la desnudez física es tipo del pecado a los ojos de Dios en el espíritu. No sé si me explico, pero para que más o menos nos entendamos. Entonces Dios dice, así no podía andar delante de mí. Y ya desde el principio le está dando a entender que ¿qué? Que el pecado se restituye solamente con sangre. Ahora, ¿por qué entonces ellos pudieron estar delante de Dios? ¿Por sus buenas obras? ¿O porque se vistieron y aceptaron el sacrificio? Porque aceptaron el sacrificio. Aquel animal lo justificó a los ojos de Dios. Y estamos viendo entonces, además de la sangre que estamos viendo, es la gracia. Porque por gracia somos salvos, dice la Biblia. Por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué es? Dios dice, mira, ponte esto. Y ellos de buena voluntad lo recibieron por la fe. La fe es el medio, el medio. Agarro la túnica, me la pongo, que recibo que un animal haya muerto por mí. Y él ahora podía estar delante de Dios con toda, digamos, con toda tranquilidad, ¿no? Sin ningún perjuicio. ¿Pero por qué? Porque lo cubría esa expiación. Que en sí la túnica no, la sangre que había sido derramada. Había pagado el pecado de ellos. Entonces, había obras para que Dios dijera, me había agradado porque sois bueno, no. Me había agradado porque había aceptado que ahora solamente la salvación viene, yo mismo os la proveo, toma. Y tú la recibes, sí, entonces me agrada. Todo es fe. Y entonces el agrado de nuestra fe, lo que Dios recibe. Y el agrado de nuestra fe está en que nosotros recibamos su provisión. En este caso, ¿qué es lo que fue? Fueron túnicas. Pero
¿Sí? Ok. Dice el americano. Abel y Caín. Génesis 4. Génesis 4. Abel. Génesis 4, del 1 al 4. ¿Estamos allí? ¿Ustedes creen que Adán y Eva le dijeron a Abel y Caín, mírame, que para tratar con Dios tiene que haber sacrificio? Y tiene que haber sangre. ¿Sí o no? Lo vamos a ver. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Ya tenemos que desde el principio no vamos a meter al diablo, aunque seguro que estaría metido en el asunto. Porque primera de Juan dice, no como Caín, que era del maligno, dice, ¿vale? Pero claro, el maligno muchas veces a lo que nos invita en sí no es tanto a lo mejor a pecar abiertamente, a rebelarse contra Dios. Porque Caín vino y le trajo una ofrenda ¿a quién? Dice, a Jehová, ¿no? ¿Sí o no? Puede estar tranquilamente un hermano que tiene comunión con el enemigo trayendo una ofrenda a Jehová. ¿Eso cómo va a ser? Bueno, pues entonces dime, ahí Caín lo hizo. Y Abel también, y trajeron los dos una ofrenda, los dos traen una ofrenda a Dios. Pero ¿qué sucede? Hay una diferencia. Que Caín le trae ¿de qué? Del fruto de la tierra, porque era labrador, ¿vale? Mas sin embargo Abel, ¿qué le trae? Le trae de lo más gordo de los primogénitos de su oveja. Pero cuando dice que Dios se agrada de una sí y de otra no, ¿qué es lo que pasa ahí? Es que Abel sacrifica al animal. Y Caín ni siquiera trae animales, trae ofrendas vegetales. Símbolo de la religión y que Dios me acepte por mi obra. Que Dios me acepte por mi esfuerzo. Que Dios me acepte por lo que yo soy. No dice que Abel fuera más bueno que Caín. Dice que Dios miró la ofrenda de Abel ¿cómo? Con agrado. ¿Por qué? Porque Abel recibió la enseñanza de sus padres. Hubo sangre de por medio. No podemos arrimarnos a Dios si no hay sangre. Si no hay sangre, no podemos arrimarnos a Dios. Entonces, esto estaba aquí. Pero aquí, en la ofrenda de Caín, no había sangre. Ya me puede traer... Yo es que soy labrador, ¿sabes? De la tierra. Y de tomate le traigo yo al Señor rápidamente un trailer. Tomate de eso, ¿cómo le dicen? De esto de los palacios. Un ejemplo, ¿no? Porque yo soy Caín de los palacios. ¿No va a estar el Señor contento conmigo? Y dice el Señor, pues no me agrada. Porque te estás arrimando a mí en tu esfuerzo. Pero Señor, pero si yo he cogido y he hecho aquí para los hermanos y... ¿Me vais cogiendo la línea? No se siente justificado por la sangre, se siente justificado por sus obras. Porque ahí está todavía el orgullo. El hombre inventa la religión. Y cuando inventa la religión, él se siente bien con sí mismo. Porque hace algo para Dios. Y Dios le está enseñando desde el principio... Tú hagas lo que hagas, no me puedes agradar. Yo mismo te salvo por mi pura gracia. ¿Síguelo, hermano? Y esta sangre de Génesis 3:21 de aquellas pieles simboliza la sangre de quién. Ellos lo hacían y en un animal moría, pero ellos proféticamente y por la fe sabían que un día vendría uno que derramaría una sangre que verdaderamente es así que los iba a justificar a los ojos de Dios. Pero ahí ya estaban prefigurativamente participando de eso que Dios le dijo.
No sé si me explico con claridad. Espero que sí, si no, el Espíritu de Dios no lo va a entender. ¿Qué es lo que hace Abel? Abel sigue la línea de la gracia. Abel dice, yo sé que yo no te voy a impresionar nunca, por mi capacidad. Pero tú que pides sangre, sí, toma sangre. De lo mejor de mis corderos. Y lo sacrifica. Y dice, y miró con agrado Dios a Abel y a su ofrenda. Porque es la ofrenda nuestra la que dice, ¿me entiendes? No, en qué yo estoy confiando cuando me arrimo a Dios. Si tú vienes a Dios mirando el sacrificio de Jesucristo, tú te vas a sentir aceptado porque el Espíritu Santo, el agrado de Dios, te lo va a hacer sentir por el Espíritu. Y muchas veces venimos a Dios, que nadie me lo tome mal, ¿vale? Porque yo aquí no soy nadie para juzgar a nadie. Pero como que esa actitud cainita todavía se esconde mucho de nosotros. ¿Me explico con claridad? E intentamos agradar a Dios en fuerza. De alguna manera. Y nos tiene que hacer entender que no hay forma de agradarle, sino por aceptar la sangre de Jesucristo. Y eso te lo tiene que revelar el Espíritu, porque esto que estamos hablando aquí es algo prefigurativo desde el principio, pero esto es la justicia de Dios. Y dice la Biblia que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito el justo que dice, por su fe vivirá. Es tu fe, es la fe que el Espíritu Santo imprime en tu corazón, la que te da crédito para acercarte a Dios, pero con confianza. Yo muchas veces he cometido errores, tristemente, y los sigo cometiendo. Y hay veces que cuando los he cometido, como que al principio no tengo la fe, porque lo que estoy viendo es el error. El error pecado, vamos a hablar bíblico, lo tengo en la mente que parece que ensombrece el sacrificio de Cristo, porque lo tengo y yo digo, pero ¿cómo yo todavía voy a estar esto? Yo ando peleándome conmigo mismo, lamentándome de mi pecado y hasta que no pasa un tiempo que empiezo nuevamente a recibir la verdad de Dios, es que no me arrimo con confianza a cuando el Espíritu me la suministra porque tengo la cuenta cero. ¿Quién anda hablando conmigo diciéndome vaya tela porque otra vez? ¿No es el enemigo? Es verdad que tampoco voy a decir, pues pecamos, no pasa. No. Está claro que hay un dolor por el Espíritu y me lamento. Pero venir delante de Dios con la confianza plena que dice la Biblia que si alguno peca, abogado tiene para con el Padre Jesucristo el justo. Y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa fe te la tiene que transmitir el Espíritu. ¿Y cuántas veces tú y yo no hemos cometido errores y te has ido a una esquina y te has pecado como 3 o 4 días sin querer saber nada del Señor o sin arrimarte porque sientes como vergüenza y no tienes la suficiente fe de que vas a venir delante de Él y Él te va a perdonar porque la sangre es la que te justifica? Porque yo lo he hecho. Eso es la religiosidad que todavía está en nosotros. Y si dejamos que eso nos cubra, si dejamos que eso nos invada, nos volvemos en religiosos de todo férreos y secos y acabamos siendo fariseos. Yo estaba ahí metido en ese orden y en ese ambiente. Y hasta que Dios no me reveló todo esto hace prácticamente unos años atrás, que yo no entendí la profundidad del sacrificio de Jesucristo. Y entonces que empecé a ver a mis hermanos con los ojos de Dios. Y a ver cómo cada uno de nosotros tenemos entradas a Él por el mismo sacrificio. No hay otra sangre, ni hay otra entrada, ni otra puerta. Es la misma por la que entramos todos. Por lo tanto, yo no me puedo sentir superior a nadie ni inferior. Porque la misma sangre es la que nos justifica. Cuando yo ando en esa sencillez, que todos somos hermanos y todos somos iguales, y me siento bien en comunión, en armonía, en rebaño y todo eso, entonces estoy andando por fe y estoy andando en el Espíritu. Pero si la religiosidad me cubre, por lo que quiera que sea, entonces este comportamiento empieza a salir de mí. Quiero agradar a Dios yo de otra forma que no es la sangre. Y sin sangre, ¿qué pasa? No hay remisión. Tengo que confiar en que la sangre de Jesucristo ha pagado por todos mis pecados.
Y os digo una cosa, eso tiene un poder impresionante cuando el Espíritu es el que se lo suministra a una persona al corazón, ¿eh? Yo anduve con un hombre no mucho tiempo, como una semana o dos. Después lo he visto después más veces, ¿vale? Y espero que nadie en su conciencia a lo mejor sea tan débil que se vaya a alarmar. Pero os digo, no lo conocí, en la iglesia lo conocí ya, ¿no? Y cuando empiezo a tratar un poco con él, así a intimar como hermano en la fe, él me dijo que, porque él es colombiano, ¿vale? Su pasado, ¿vale? Él había sido sicario. Y entonces me confesó que él había matado a 27 personas. Y aquello me impactó. Me impactó de momento porque yo digo, yo ando tan tranquilo con este, como un hermano en la fe, todo confiado, y ya cuando me dio aquello, ya lo miré como diciendo, este es más peligroso que una caja bomba. Porque te coge de improviso de momento y te salta eso. Pero él empezó a hablarme, ¿no? Y me dice, mira, Oscar, yo... Tremendo. Hasta por 10 euros le he quitado yo la vida a una persona. O sea, él empezó a hablar de su pecado y de su pasado de una forma que él se lamentaba, ¿no? Dice, yo he hecho atrocidades. Y en la cárcel venían... Es que también, dice, yo entré ya en una vida que bueno, tenía muchas enemistades con mucha gente, dice, y todas las noches me tenía que pelear con alguien, y era él o yo. También, se vio muchas de esas, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, llega un momento que a él le predican a Jesucristo. Y él no le cuesta recibir eso, porque ya estas personas así, que tienen la sangre de una persona de eso lo persigue. Eso no nos creamos que eso se quedan tranquilos, las personas de las muertes. Y dice, yo me consideraba una persona súper... Pero cuando a mí me hablaron de la sangre de Jesucristo y del amor, que él me amaba, yo no me lo creía al principio. Pero en un momento, dice, fui como convencido de ese amor. Dice... Y el día que yo recibí a Jesucristo, recibí su perdón tan y tan poderosamente dentro de mí, dice, que ha lavado mi conciencia. Dice, y yo al día de hoy, me dijo, no tengo remordimiento ni acusación ninguna de nada de lo que he hecho, porque soy nueva criatura en Jesucristo. Yo me quedé y yo digo, Dios mío, tú eres demasiado. Porque claro, yo conozco lo que Dios ha hecho en mí, pero cuando yo empiezo a ver lo que Dios ha hecho en otro, son las obras de Dios. Eso es Dios obrando, Dios trabajando. Él no... Vamos a ver, me impactó, hermano. ¿Por qué? Porque yo entiendo el poder que tiene la sangre. Dice Hebreo que si las cenizas que se quemaban de una becerra, ¿no? que se recogían para limpiar los inmundos mezcladas con agua, dice que si eso limpiaba a los inmundos, dice, cuánto nomás la sangre del Hijo, el cual se ofreció a Dios mediante el Espíritu Eterno, dice, lavará vuestras conciencias de obras muertas para que le sirváis al Dios vivo. Y él hablaba de que su conciencia había sido lavada de tal manera que tenía que ser totalmente limpia, claro, una nueva criatura y un pasado totalmente como que no existe el pasado, para empezar una nueva vida a servirle a Dios. Y estas personas así como que parece como que la eficacia de la sangre los impulsa más que a otros, porque él de religiosidad tiene cero. Él no se puede cobijar en sus obras, ni en su capacidad. Lo único que confía en ¿qué? En la sangre de Jesucristo. Ahora, Dios lo usaba predicando, se convertían más presos, se convertían más personas, sanaba gente. ¿Por qué? Porque vive por la pura fe. Por la pura fe. Que eso es la guianza a la cual el Espíritu nos lleva, por la fe. ¿Estamos entendiendo el poder de la sangre? Todo es la sangre, no podemos impresionar a Dios en nuestras obras. Y contra más fe pongamos en la... Hombre, no digo, pues como Cristo ha pagado, pues venga, no. No sé si me explico, pero es que esa sangre es lo único que nos justifica a los ojos de Dios. A los ojos de Dios, lo único que nos justifica. El poder de la expiación nos cubre por completo, pero es la sangre de Cristo, no son nuestras obras. Ahora, ya eso tiene el Espíritu Santo como crédito en nuestros corazones, para que nosotros entonces ahora rindamos una vida de servicio confiando única y exclusivamente en el poder de su sangre. Si tú tienes carga de conciencia por tus errores, que no digo que no lo tengas, puede ser que la tengas, y tú no entras en un proceso de entender estas cosas y descansas bien en el sacrificio de Cristo y quedas totalmente convencido de que no le debes nada a Dios, nunca vas a poder servirle a Dios
un servicio excelente y con un rendimiento pleno. No vas a poder. ¿Me explico? Si tú estás cansado o cansada y no descansas bien, ¿cómo te voy a decir, vete a trabajar mañana y sigue trabajando y no descansas? Tienes que aprender lo que es el descanso, el reposo en el espíritu. Y levantarte totalmente, totalmente a cero. No le debes nada a Dios y que te quede bien claro. Y ahora entonces ve y sírvele. ¿Me explico? Porque si yo estoy pendiente de darle a otros supuestamente la salvación y todavía la mía no la tengo clara, entonces no es un servicio excelente ni un servicio genuino. ¿Sí o no? Le estoy testificando a alguien de que Cristo lo liberta a lo mejor de vicio o de cualquier cosa, y a lo mejor yo todavía tengo dudas de que Dios a mí no me va a perdonar porque cometo errores. No podemos andar así. Entonces el Espíritu de Dios nos tiene que revelar esta verdad para que entremos en un descanso genuino y ahora venga el fuego de Dios y nos levante en otro orden donde tenemos que tener claro que la deuda ha sido pagada. ¿Me explico? Y eso es algo que lo tenemos que entender aquí. Yo estoy ahí tranquilo escuchando al hermano Oscar que sea de momento y no me entero de nada, o sí, pues estoy ahí, y mañana me hace el Espíritu, ¡pah!, y lo entiendo todo así, y algo me hace, ¡uf!, y me levanta. Así es la fe, y así es el Espíritu. ¿Y los pecados que tú tienes que cometer todavía? ¿Le tienes que pagar a Dios por ello? ¿Con qué le vas a pagar a Dios por el próximo pecado que cometa? ¿Qué vas a hacer? Dice que hay una sola ofrenda. Ya no hay más sacrificio por el pecado, ha sido hecho ya, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer mañana cuando le fallemos? Sacar látigo y mea culpa, como en Roma, y rezarnos tres ave María y 2 Padres Nuestros, hasta que tú ya te sientas que estás purgado, como ya estás purgado, ¿sí o no? Cuando te purgas, me he purgado de mi pecado, ahora ya estoy otra vez limpio, ahora empieza a servirle a Dios. Así no podemos. Él ha pagado nuestros pecados que cometimos ayer, ha pagado por los de hoy y por los de mañana, que tú ni yo ni todavía sabemos, ya está saldado. Y eso por fe lo tenemos que recibir. ¿Me seguís, los hermanos? Para entender que ya la justicia se ha cobrado. ¿Sí o no? Yo no estoy hablando del abuso del pecado, estoy hablando de que entendamos la justicia, porque Dios no puede venir y decirte, oiga usted, tú me debes esto, y tú le dices, pero no lo ha pagado Jesucristo. Dios no cobra las cosas 2 veces, una vez. ¿Cristo lo ha pagado? Sí. ¿Yo qué tengo ahora? El arrepentimiento. Me lamento, sí, pero sigo. Y me levanto. ¿Y voy de qué? De gracia sobre gracia. Y voy recibiendo su plenitud. Y cada vez voy siendo más humilde porque voy golpeando mi orgullo hasta que ya no te queda más que su sangre. Yo puedo hablar estas cosas ahora mismo porque Él me ha llevado por o ha permitido unas cosas en mi vida, y yo simplemente vengo aquí cada vez que vengo confiando en su pura gracia y en su sangre. No son mis méritos ni mi capacidad, sí o no, si la tengo más o menos, no, ya eso no me preocupa absolutamente en lo más mínimo, porque sé que la obra la hace el Señor, y sé que yo, si estoy un día en su presencia, es por su pura gracia. Su sangre me ha justificado. Tenemos que sacar la religiosidad de nuestra mente para que podamos presentar verdaderamente a un Dios vivo. La gente está cansada de política y de religión. El otro día, cuando acabó el evento, ahí en San Juan, ahí abajo, me encontré con la hija de un pastor, que yo la conozco desde pequeña. Y ha vivido una experiencia tan fuerte con su padre, que dice que es pastor, que ella ahora mismito, al día de hoy, ella dice que si Dios es como su padre, que ella no cree en nada. El testimonio tan malo que damos nosotros los hombres cuando creemos en la religión. Y enseñarle a nuestros hijos que esto es así, a la fuerza, porque Dios ha dicho, y toma, y tal. Y no dejarlos que en un momento dado ellos confíen en la gracia y en la sangre de Jesucristo. Ha creado una mentalidad, o sea, el legalismo ha violado esa mente tanto que es como si tú cojas a una persona y la viola y ya queda traumatizada para toda la vida. Como Cristo no la sane, ¿qué pasa? Y eso me lo encontré el sábado ahí en el evento.
por no confiar en los méritos de Jesucristo. ¿Me sigue, los hermanos? Son los méritos de Cristo, hermano. Es la gracia de Dios. Y os digo una cosa, os voy a decir otra cosa, porque hoy el tiempo me va a alcanzar, no sé si acabaré todo. Os voy a decir una cosa, todo aquel que confíe en sus méritos para presentarse a los ojos de Dios no va a entrar. Y no es que Dios no quiera que entre, porque Dios no echa fuera a nadie, porque Dios no es excluyente, Dios es incluyente. Pero Dios nos dice a cada uno de los que queremos estar allí en aquel día, simplemente recibe mi perdón y entra. Y hay religiosos en la fe que se han llenado tanto de religiosidad y de legalismo. Bueno, una persona dijo que si yo, confiando en mis propios méritos y hablando de la gracia, yo estoy en el cielo un día juntamente con él, dijo que Dios no es justo. Y que si una persona, por lo que quiera que sea, hay un tiempo en su vida donde no se puede congregar o se ha debilitado en la fe y deja de congregarse y se enfría un poco, pero Dios después la mete juntamente con él, que viene a todos los cultos y está ahí obedientemente y está haciendo muchas cosas para el Señor, que Dios no es justo. Eso es una mente legalista hablando, eso no se puede recibir. ¿Ustedes os acordáis del hermano mayor del hijo pródigo? ¿Os acordáis? Porque está escrito, ¿no? El capítulo 15 de Lucas, ¿verdad? ¿Ustedes recordáis la parte final de esa historia que la habló Jesús, y se la dedica con todo su corazón a los fariseos? Porque los fariseos empezaron a murmurar. Y tú lees la historia del principio y dice que como él se juntaba con los pecadores, dice que murmuraban contra él. Porque se juntaba con pecadores, y a quién han venido a buscar. Entonces, claro, los fariseos se enojaban, ¿sabes por qué? Bueno, ¿cómo tú vas a invitarle a esta gente que están en una vida que están desperdiciando sus vidas y no son dignos de nada porque ahí están en su pecado? Tú ahora vienes y comes con ellos, ¿y qué me vas a decir a mí? Que tú le vas a regalar, que tu padre, que dice tú que tu padre le va a regalar el reino lo mismo a ellos que a mí, que estoy aquí pagando un precio. Y vino aquel hermano mayor y escuchó aquellos cánticos y aquellas danzas y le dice a un siervo, oye, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice, no, que tu padre ha matado al becerro gordo. ¿El becerro gordo de mi padre? ¿Por qué? Dice, porque tu hermano ha venido y la ha recibido vivo y dice que era digno y dice, ¿cómo va a ser? Y se enojó, hermano. Porque no quería que la salvación fuera un regalo de Dios. Ese es Caín. Lo que pasa es que lo arrastraron del Edén y lo han metido ahí en Lucas 15. Sí, tú ves a los personajes siempre están cambiándose de pijama, pero son los mismos, hasta el final. ¿Vale? Y mira, y dice la historia, y sale el padre, y le dice, hijo, ¿no era digno que hiciéramos esto por tu hermano que estaba muerto y ha revivido? ¿Y qué le dice él? Toda mi vida sirviéndote, obedeciendo, trabajando, aquí peleando en la iglesia, que esto, que toma, que dale. Y ni un cabrito me he podido yo llevar con mis amigos. ¿Y qué le dice el padre? Hijo mío, pero si todo lo que yo tengo es tuyo. ¿Sabes por qué? Porque son gente que no se siente justificada en su mente a los ojos de Dios. No siente la confianza de decir, Señor, no puede, porque ve a un Dios malo. El legalismo te proyecta a Dios que no te lo tienes que ganar y no sientes esa confianza. Por eso dice en hebreo, acercaos, es Dios. En hebreo dice acercaos confiadamente. Acercaos, que aquí es donde antes se estaban imputando de tus pecados, y este lugar, este tribunal de justicia donde queríamos traer justicia y retribución, ha sido convertido en el trono de la gracia porque la sangre de Cristo ha sido derramada aquí. Y le dice a la gente, ahora acercaos confiadamente al trono de la gracia porque vaya a hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y llegar con confianza a un sitio es que una persona te diga, escúchame, lo que te haga falta, de verdad, lo que te haga falta, cuando te haga falta, viene y me lo dice que sin problema ninguno. Y tú dices, esta persona es de y tú llegas a confiar así, ese es Dios. Ese es Dios. Porque la sangre de Cristo ha pagado por ti y te ha dejado aquí una cuenta abierta que lo que tú necesites, tú vienes, que aquí hay provisión para ti. Pero los religiosos no quieren que nosotros sepamos esas cosas ni que nadie conozca esas cosas. Por eso Jesucristo les dijo, ustedes tenéis la llave, y ni entráis ustedes ni dejáis que los demás entren.
Porque no entendieron esto desde el principio hasta el final. Por eso que a Pedro le dijo, Pedro, a ti te doy la llave, a ver cómo tú la usas ahora. Y Pedro nada más que tuvo oportunidad, tenía aquella multitud que estaban compungidos y le dijeron, Señor, porque le dijo, ustedes deben matar al autor de la vida, ¿y qué haremos todos compungidos? Bautícese cada uno de vosotros y arrepentidos para perdón de los pecados. Y entraron las multitudes, porque tenía la llave y la sabía usar. Le indicó que el camino a la entrada al cielo, que es el sacrificio del Calvario. Esto es un regalo de Dios. Arrepentidos, sí, venga, todos para adentro. ¿Me siguen, mis hermanos? Y ahora yo pregunto, ¿aquel hermano mayor entró en la fiesta? No entró. Porque estaba ya impregnado de religiosidad. Por eso Dios quiere enseñarnos a nosotros que tenemos que aprender lo de la expiación bien desde el principio y que no nos impregnemos de nada. Que no tenga yo capacidad de juzgar a ninguno de mis hermanos y que eso yo lo deje a Dios. Yo simplemente tengo que amar. Y cuando el religioso se ofusca en lo suyo, digo, yo he hecho esto, y ahora dice, y tu hijo, le dijo, no es mi hermano. ¿Sabes? Porque estas personas ya entran en una grandeza que dice, hermanos, esos que tú ves por ahí, ni primos son. ¿Qué hermanos van a ser ni hermanos? ¿Ves? Ya entran en ese orden. Y le dijo, tu hijo que ha malgastado todo con rameras y que esto y que lo otro, ahora viene y tú para colmo, ven, juzga la actitud de Dios. Porque no entiende que Dios es bueno y que Dios paga el precio. Y que en el cielo hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentirse. Y todavía ni siquiera nosotros eso lo recibimos. Yo soy del pensamiento de que cuando una persona nosotros recibamos por el Espíritu que un día específico o en un momento dado se arrepiente y llora y tiene un impacto con Dios, debemos hacer una fiesta. Porque si la hacen en el cielo, ¿por qué no la vamos aquí nosotros? En el cielo se hace una fiesta, el cielo no miente. ¿Tú sabes lo que es una fiesta en honor a una persona aquí abajo? Quien sea, el cielo no mira quién eres, ni lo que hayas hecho. Simplemente que has recibido el perdón de Dios y hacen una fiesta en honor a esa persona. Ese hijo mayor no entró, pero no porque el padre no quiera, porque su orgullo se lo impide. Y el propósito que yo tengo personalmente, o que Dios ha puesto en mi corazón, del tema de la expiación es que nosotros debemos única y exclusivamente de confiar en lo que Jesucristo ha hecho por nosotros de derramar su sangre cada vez que nos arrimamos a Dios. Si tú llegas confiando en eso, cada vez vas a ser más fuerte en fe, porque ya no te vas a mirar a ti, vas a mirar a la sangre. Entonces tú estés bien o estés mal, vienes a la presencia de Dios confiando en su sangre. ¿Me siguen, mis hermanos? Noé vino luego, ya voy rápido, Noé vino luego y cuando acabó el diluvio y todo, lo primero que hizo, ¿qué es? Ofreció un sacrificio a Dios, sangre. Vino Abraham y sacrificó a Dios, porque toda esta revelación viene de unos a otros, sangre. A Abraham es el primero que Dios le revela que no solamente sangre, sino que un día va a morir un ser humano y Dios le pide ¿a quién? A su hijo. Y él tiene esa lucha porque dice, si tú me has dicho que tú en me vas a bendecir y en él están las promesas de toda mi descendencia, como que ahora me lo pide. Y ejerció fe ahí también. Y cuando fue a sacrificarlo, ya todos conocemos la historia, ¿verdad? Y en Hebreo lo dice que él creía que si lo mataba, poderoso era Dios, dice, para volverlo a levantar y recibirlo de entre los muertos. Dice, de donde figuradamente fue, porque él bajó con Isaac resucitado. Ese es el propósito de Dios, revelarnos que un día vendría alguien a derramar sangre por nosotros. En el ministerio del apóstol Pablo, tú no ibas a escuchar otra cosa nada más que Jesucristo y crucificado. Todo el tiempo era Pablo, porque a Pablo el Señor le reveló eso. Predica a Cristo y su cruz, que era el proyecto de Dios para que las almas fueran salvas. Y que se mantengan en eso. Que se mantengan en eso. Que eso es lo que hace que el Espíritu Santo los tenga en el primer amor. Y nosotros tenemos que volver a ese mover por el Espíritu. Donde entendamos que ya alguien ha pagado
por nosotros. Recibamos con sencillez y con humildad ese pago y entonces ahora disfrutemos de la herencia. Amén. Y también vayamos a buscar al perdido. Después de Abraham vino Moisés, Dios se lo instituyó por ley, ¿vale? Y después ya Juan el Bautista es el que presenta a Cristo y de la misma forma él lo señala como el cordero que había de venir, ¿para que qué? Para derramar su sangre. Entonces toda la movida de Dios es expiación a través de sangre. Y otra cosa, cuando hablamos de sangre tiene que ver con nuestro pecado, ¿de acuerdo? El propósito de la sangre es expiar el pecado. Si tú alguna vez necesitas cobertura porque te sientes, no sé, en otro orden que no tiene que ver con tu pecado, porque a mí me enseñaron al principio que yo me vi movida donde te pones a lo mejor, hay algo de violencia o pasa algo o tienes que, o sientes que el lugar está como infectado de demonios, o cualquier manera. Yo decía, yo me cubro con tu sangre, Dios mío. Decía yo. Porque lo escuchaba, ¿no? Y todo eso, ¿no? Pero estudiando la palabra me he dado cuenta que la sangre lo único que tiene que ver con Dios es que yo ya estoy cubierto con su sangre. Y para eso ha sido, o sea, el propósito de la sangre es para estar cubierto los ojos de Dios. Ahora, en ese tipo de movidas, el nombre. Yo invoco tu nombre. Yo invoco tu nombre, el nombre de Jesús. No es la sangre. Nosotros ya estamos bajo su sangre. Ahora, invoca su nombre. Eso sí que tiene impacto. Invocar el nombre de Jesús. Invoco el nombre. Entonces eso sí que tiene como un impacto en el ambiente. ¿Vale? Pero no es la sangre. La sangre ya ha sido vertida. Y es la que me tiene a mí cubierto espiritualmente los ojos de Dios. Por eso es que yo he entrado en amistad. Ahora esto, si lo estudiamos más profundamente a través de las demás doctrinas, entenderemos que esta doctrina es la que le da paso a todas las demás. A la de la sustitución, la regeneración, sustitución, la justificación, la regeneración, y las vamos a ver todas si Dios nos lo permite. Ahora, a partir de ahora, tú no puedes venir más a la presencia de Dios confiando en tus méritos y en tus obras. Porque eso es falta de fe. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu amor y misericordia, Dios. Presentamos delante de ti, Señor, esta palabra y nuestras vidas, Dios mío, para que tu Espíritu Santo acomode todo aquello que tiene que hacer en nuestros corazones, Dios mío. Acomode lo espiritual a lo espiritual, Dios mío. Que tú nos des, Dios mío, madurez para entender estas cosas, Dios mío, y crecer en la gracia y en el conocimiento de tu verdad, Dios. Yo te pido que cada hermano aquí presente, Dios mío, que tú le ministres y le suministres esta verdad para que podamos, Dios mío, crecer delante de ti confiando en los méritos de Jesucristo y ser personas más libres, con menos complejos, Señor, y entender cada día con más luz tu verdad, Dios mío. Ahora salimos de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vives en nosotros y nosotros moramos en ti, Padre, por tu Espíritu. Salimos con tu amor, la gracia de Cristo y la comunión y la dirección de tu Espíritu Santo. Y no nos